Shalom, buenos días, amados hermanos que nos escuchan y nos siguen en los diferentes canales de YouTube, Messenger y WhatsApp. Los saludo hoy, 31 de octubre, jueves 31 de octubre del año 2019. Hoy es 2 de Heshvan del año 5780. Y hoy es el último día de este mes. Y hay una energía muy negativa por esto de los días de Halloween, Día de Muertos y esas cosas. Vamos a hacer irradiaciones de luz, del conocimiento de verdadero, los secretos de la Torá. Vamos a ver cómo el Eterno ha planeado las cosas de una manera perfecta. Como ustedes saben, esta semana es la parashá de Noach, que nosotros tenemos entendida una historia, la historia de Noé, que entra al arca, el diluvio, el Mabul. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos está mostrando el Creador aquí, e inmediatamente vamos a la palabra Noé. Vamos a ponerle atención a la gematría de la palabra Noé, a su esencia, a su significado, porque vamos a ver cómo el Creador aquí nos está dando información codificada al respecto. Bien, Noach o Noé se escribe con una nun, ¿sí? Aquí tenemos una nun. Esa viene siendo una nun y una letra yet. La letra nun en su gematría vale 50 y la letra Hei 8. Entonces, aquí tenemos el nombre de Noé. Noach en el hebreo tiene un valor de 58. 50 más 8 son 58. Esa es la palabra Noach, que significa Noé. Comienza con una nun, que es la N, es Noach. Después vamos a invertir estas dos letras y comenzamos con la letra Het y después la letra Nun. El valor gemátrico sigue siendo el mismo. Por eso en el hebreo, cuando hacemos una permutación, es decir, cambiamos la posición de las letras, el orden de los factores no altera el resultado, el mismo peso, porque estamos hablando de la misma energía, de la misma esencia, ¿sí? Del poder de la palabra, es la misma, 58. Pero resulta que esta palabra, cuando está permutada, está al revés, lo que significa es gracia. Así es de que vemos cómo en realidad Noé era el representante de la gracia. Pero la gracia es un aspecto del Creador en un alma llamada Noé. Es decir, no es que Noé que le cayó bien a Dios. No, es que la gracia del Creador en su aspecto como tal estuvo en un ser humano. Eso es lo que nos está diciendo de entrada la parashá Noah. ¿Quién era Noé? Fue un ser humano, ¿cierto? Una persona. Pero Dios siempre nos va a mostrar detrás de una historia algo que está oculto. Eso que está oculto va a ser revelado. Una vez que haya sido revelado, habrá otra cosa detrás. Así exactamente como funciona la ciencia. Detrás, cuando ellos investigan algo, descubren una verdad, pero esa verdad viene con 1000 preguntas. Entonces cada vez van llegando más lejos.
Estamos hablando de la creación de Dios. Entonces la Torah es exactamente lo mismo. Siempre va a haber una verdad tras otra verdad, tras otra verdad, tras otra verdad, que van siendo reveladas tal como una semilla se abre, ¿sí? Y lo vamos a ver. Entonces, pues la gracia es un aspecto del Creador en un alma llamada gracia. Ahora, vamos también a mencionar algo en donde yo he dicho que tenemos un doble cuántico, tenemos un doble que es el alter ego, este alter ego que es mi versión, pero no es una versión mejorada mía, soy yo perfecto en otra dimensión, algo que existe en toda la creación, en las estrellas, en todas partes del universo de la creación. Todo está doblado, es decir, existe de una manera bidimensional. Este doble cuántico se conecta con el ser humano a través de la circuncisión. Pero vamos a ver de dónde sale este aspecto, ¿sí? Hay tres expresiones cuando leemos la Torá donde se hace alusión a las virtudes que tenía Noé, ¿sí? Son tres expresiones de la Parashá Noah que hablan de los tres aspectos de la circuncisión. Vamos a ver esto. Dice la Torah, Ele Toledot Noah. Estas son las generaciones de Noah o de Noé, es la primera expresión. La segunda, Noah Ish Sadik. Noé era un hombre justo. Y después dice, Tamim Allá Berdortan. Perfecto en todas sus generaciones. Entonces, vamos a poner generaciones de Noé, ¿sí? La primera frase de la Torá. La segunda, Noah y Sadik, hombre justo. Hombre justo. La tercera expresión es Tamim Hayabe Dorotá, perfecto en todas sus generaciones. En todas sus generaciones. Es decir, está hablando de generaciones futuras, no está hablando de las generaciones de su momento, porque no hubieran sido destruidas si eran perfectas, pues, ¿sí? Tenemos que analizar bien lo que estamos leyendo. Dice el Zohar que son tres expresiones de la circuncisión, pero ¿por qué? ¿De dónde salen? ¿Sí? Dice la tradición que Noé nació circuncidado, ¿sí? Entonces aquí tenemos que analizar exactamente qué fue lo que pasó. Y para poder describirlo, primero vamos a cambiar el nombre porque así nos lo dio o la permutación en hebreo. La palabra Noé significa gracia. Después dice justo. Justo es la palabra que se le aplica al Zohar. En este caso vamos a hablar de los secretos del cielo, ¿sí? Los secretos que vienen revelados a través del Zohar, ¿sí? Que es el alma de la Torah. Dice perfecto en todas sus generaciones. Entonces estamos hablando de la perfección humana. La perfección humana. Bien, empieza a desdoblarse las expresiones de la Torah cuando vemos que está hablando ya de otra cosa, nos está llevando a otro nivel, pues. No sé si se alcanza a leer porque está un poco de luz, pero es Noé, gracia, justo el Zohar y perfección humana. Pero ¿por qué estas palabras tienen una relación? ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué quiere decir esto? Bien,
Ya dijimos que gracia era Noé, es un alma que comienza hace casi 6000 años. Recuerde que estamos en el calendario, estamos en la fecha 5780. Esto quiere decir que estamos a 20 años de que se acabe el sexto día, porque terminando el quinto comienza el sexto. Entonces, si termina el sexto, comienza el 7, que es el milenio, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a poner. Aquí estamos hablando de la perfección humana como un milenio. Estamos hablando del Zohar en el tiempo de Mashiach, cuando vino Yahshua, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Yahshua. Y la gracia en el tiempo de Noé, que fue hace casi 6000 años. Lo podemos poner también como eras. En el tiempo de Noé fue una era que duró 2000 años. En el tiempo de Mashiach, una era que duró 2000 años. Y en estos días en que nosotros estamos viviendo es la última fase o tiempo o era de 2000 años. Fíjense a dónde nos lleva todo esto. 2000 años de Noé a Yahshua, o la era común, a lo que le llaman antes y después de la era común. 2000 años. 2000 años de la era común, cuando vino Yahshua, hasta nuestros días. Como el hombre fue creado el sexto día de la creación, estamos hablando entonces de un Noé que fue creado el sexto día, de un Mesías, Yahshua, que asimismo se llamó el Hijo del Hombre. Al llamarse el Hijo del Hombre, él se estaba diciendo a sí mismo un ser humano, con sus características físicas de un ser humano, que él era la Bab, la letra Bab, la número 6 del alefato hebreo. Entonces llega la Bab, que es la número 6, que es Yahshua, hace 2000 años. Y de Mashiach para acá han pasado 2000 años en donde el ser humano, que fue creado el sexto día, Entonces fíjense, las eras, junto con su característica humana, nos da el número 26, que es la gematría de Yud He Vav Hei, ¿sí? La gematría de Yud He Vav Hei. 26. La Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6 y la Hei vale 5. 5, 10, 16, 26. Pero ¿por qué digo que son eras de 2000 años? Es que yo lo quiero acomodar a mi forma. No. Las constelaciones, que son también conocidas como los signos del zodiaco, esto no lo inventó el hombre. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas. Las estrellas las hizo Dios. Entonces estamos hablando de la creación de Dios. Cuando hablamos de una constelación, hablamos de algo real que existe, que está en el cielo, que físicamente fue creado en este mundo. Y no puede decir la gente que por llamarle constelación es algo satánico, ¿sí? Se han equivocado en su manera de pensar. Necesitamos conocer a Dios. Dios es la creación, es cada una de las estrellas, y al entenderlas nos entendemos a nosotros mismos. Si yo digo que aquí hay 3 eras de 2000 años, es porque vamos a cumplir 6000 años de vida en el mundo según la Torá. Por lo menos el hombre como ser consciente. Ya hay otras humanidades, otras eras, otros tiempos que se le llaman preadámicas. Bien, pero es otro asunto. Entonces, ¿de dónde salen estas eras de 2000 años? Pues bien, cada constelación de un signo a otro, ¿sí? De un signo a otro, por ejemplo, de Piscis a Acuario hay 2000 años. Pero estos 2000 años no es lo que nosotros estamos tratando de
de acomodar. Es la distancia que hay entre una y otra era. Cada era dura 2180 años más o menos. Si tenemos 12 constelaciones, entonces estamos hablando, si las vamos a sumar, son 26,000 años. Nuevamente viene el 26, el número del Creador. Serían 12 constelaciones de 2000 años cada una, ¿sí? 26,000 años, ¿sí? Entonces estábamos hablando de un circuito, un círculo de 26,000 años, en donde las estrellas o las constelaciones, en este caso, Leo, Virgo, Acuario, el nombre que se les dé y de dónde proviene, es obviamente otra historia también. Ahora, ya vimos de dónde salieron los 2100 ciento y tantos años que dura cada era, de la distancia que hay entre una constelación y otra, y forman un círculo de 360 grados. Ustedes saben que en el tiempo de Yahshua, de que le llaman la era cristiana, se estaba viviendo la era de Piscis, y por eso el símbolo cristiano es un pescado. Pero 2000 años después pasa de ser Piscis a ser Acuario, la era del agua, ¿sí? Del agua, que representa, el agua siempre representa a la Torá. Bien. Yahshua mismo se vio 2000 años adelante en la era de Acuario, porque él era la era de Acuario, es decir, él era la era mesiánica. ¿De dónde sacó esto? De lo que está escrito en la Biblia de todos los cristianos, en donde dice, le preguntan los discípulos, maestro, ¿dónde quieres que celebremos la Pesaj, la Pascua? Él les dice, salgan fuera de la ciudad. Allá fuera de la ciudad van a ver a un hombre con un cántaro en el hombro. A él síganlo, a él escúchenlo, él les va a dar instrucciones. En la cultura judía en ese tiempo, traer un cántaro de agua cargando en el hombro no era un trabajo para hombres, era un trabajo propio para la mujer. ¿Por qué? Entonces era un hombre el cántaro de agua. Porque no estaba hablando de ese hombre de ese momento. Era Yahshua, él mismo viéndose 2000 años adelante como el hombre del cántaro de agua, que es la Torá de Dios. Entonces vemos de dónde sale todo esto. Ya vimos entonces cómo y de dónde surgen los 2000 años y cada era, y cómo cada era nos da el número 26, el número de la perfección. Lo vamos a ir viendo esto en otras partes. Espero que se vea porque... Bien. Entonces eso es Noé. Noé es un alma que se llama gracia, que es una virtud de Dios en el mundo. Luego dice la Parashá, dice la Torá en su lectura, que Noé entra al arca, ¿sí? Pero antes del diluvio, entran los animales dentro del arca. Cuando vemos entrar a muchos animales, muchas especies, la gente pues piensa, ¿por qué pasó así? ¿Es posible que todos los animales y especies del mundo llegaran a ese lugar? Todo es una metáfora y también ocurrió. Pero, por ejemplo, vamos a concentrarnos en qué significaban esos animales entrando al arca. El arca representa al cuerpo. El arca representa al cuerpo humano, mientras que Noé, ya lo hemos dicho, es el alma. Entonces, bueno, Noé era un alma que entró dentro del arca. Pero los animales. Bien, en una clase
anterior yo les dije que el alma nefesh del ser humano estaba compuesta de las tres fuerzas de los tres reinos que le anteceden, es decir, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Entonces, si el arca es el cuerpo, esas fuerzas de los reinos entraron dentro del cuerpo. Ya empieza a tener lógica aquí el asunto. Eran las fuerzas de los tres reinos entraron dentro de un cuerpo para constituir el nefesh del ser humano, es decir, el alma en su parte baja, las fuerzas animales, vegetales y minerales. Es por eso que a esta parte del alma se le llama el ego, el deseo de recibir. ¿Por qué? Porque estos tres mundos dependen de recibir. Tienen un polo negativo, necesitan que se les dé para poder producir. Por eso la tierra se le llama la madre tierra, porque es un principio femenino. Recibe sol, recibe agua, y al recibir estos elementos de aire, pues produce vida. ¿Sí? Esas son las fuerzas que constituyen el alma nefesh. Y como son del polo positivo, no malas, estoy hablando de un principio de polaridad en donde dos cosas se unen para generar una tercera. Se necesita un polo negativo y un polo positivo. En este caso, el polo negativo lo constituyen las tres fuerzas. Por eso es una parte muy fuerte a controlar del ser humano, porque es el ego, es mi deseo de recibir, es mi deseo de que me den. Y aquí ya le involucramos la parte de nuestra alma emocional, el deseo de sentirme amado, el deseo de estar cómodo, el deseo de vivir tranquilo, el deseo de tenerlo todo, y si no me cuesta nada, mejor, ¿sí? Entonces estamos hablando del ego, ¿sí? Que ha subido hasta el corazón, cuando debería más bien de bajar. La esencia del alma, Ruach, baja. Es donde nosotros le damos a los animales chispazos para que ellos tengan lo que se le llama un instinto materno. Bien, como ya hemos visto qué es el arca, es el cuerpo, qué es el alma de Noé, y qué son los animales, las fuerzas que entraron dentro de un cuerpo. Dice la Torah que entraron 7 parejas de animales puros y que entraron 7 parejas de animales impuros. No está hablando exactamente de los animales, porque al final de cuentas no nos ayudaría mucho, casi 6,000 años después, pues de qué me sirve saber que entraron 7 parejas de animales sanos y 7 que eran medios malos, pensando en el puerco o algo así. ¿De qué nos serviría? Bien, estas 7 parejas en realidad está hablando de las 7 sefirot del árbol de la vida. Las 7 sefirot que constituyen el sistema astral, ¿sí? Que es, tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. En este árbol de la vida, ahorita no vamos a hablar de estas 3 sefirot que pertenecen a un mundo espiritual, porque estamos hablando del diluvio, en donde el aspecto de las 7 sefirot son 2, 4, 6, 7. Es el planeta. Y los 7 planetas que tienen su correspondencia con las 7 sefirot. Está hablando de 7 sefirot que yo he dicho fueron patriarcas. Estos patriarcas fueron estados de conciencia. Así que en cada una de estas sefirot usted va a poner a Abraham, Isaac, a Moisés, a Aarón, a Jacob, a Yosef y a David. Todas tienen correspondencia con un ser humano, pero ¿por qué tendría que ser el Gesed, la bondad, un hombre? Porque está hablando del alma. Mire,
el alma del ser humano está hecha de virtudes. Estas virtudes son letras hebreas, pero no tenemos forma de mem o de shim o de nun en el alma, sino que estas letras a su vez son esencias, son las virtudes de Dios. Por eso el alma de Noé se llamaba gracia, era el alma, era una gracia, es el comienzo del alma del ser humano. Bien, es por eso que en el árbol de la vida tiene una correspondencia con hombres. Pero por ejemplo Abraham, el patriarca Abraham, cuando él partió de este mundo, su alma representaba una columna en el árbol de la vida llamada el Gesed, el amor, ¿sí? Pero es el Gesed de Dios, no el de un hombre, ¿sí? Pero que se había plasmado en el alma de este ser humano para darle forma. Imagine que las sefirot son focos apagados y cada una de estas conciencias lo iba a encender estas luces hasta que todo el árbol estuviera iluminado, y eso lo convierte en el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, el árbol que conecta con el Creador, ¿sí? No el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino el árbol de la vida, el que produce vida y que nos acerca al Creador. Entonces ya vimos lo que representa que Noé entra al arca, es el alma entrando a un arca. Y los animales son las fuerzas de la naturaleza que constituyen el alma nefesh del ser humano. Las 7 parejas de animales puros son las sefirot. Cada una de estas sefirot tiene una correspondencia y dicen 7 parejas porque es Abraham, Sara, Isaac, Rica, Jacob, Lea, Moshe, Séfora, Aarón, Elisheba, Yosef, Osnat y David con Batseba. Fueron matrimonios, fueron patriarcas y matriarcas. En el árbol de la vida, ¿qué son? Son virtudes y su restricción, la columna derecha y la columna izquierda. Nuevamente 2 principios que pierden su nombre como género sexual y se convierten en estados de conciencia. Un principio masculino y femenino. Por eso le llaman restricciones. Abraham y Sara, ¿sí? Moshe y Séfora. Y así los vamos poniendo de lado a lado. Estas 7 parejas, que eran 7 matrimonios, que eran estados de conciencia. El principio masculino con su respectiva restricción del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, dice la Torá, cuando usted después de leer ahí dice que Dios cerró el arca. Es decir, Dios cerró el cuerpo. Ya no iba a entrar ningún tipo de energía, ningún tipo de nada de nada, estaba cerrado. Y es aquí donde entra el aspecto de la circuncisión, que ya lo mencionamos hace rato. Y la primera mitzvot, o el primer mandamiento, es la circuncisión. Por eso Abraham tuvo que ser circuncidado. Él era el comienzo de una generación de justos circuncidados. Esta circuncisión al cortar el prepucio, es la limpieza del alma nefesh. Y es representada como esa limpieza o cortar ese prepucio es la ventana cósmica. Así se le llama la circuncisión. Una ventana cósmica en donde el Creador nos va a dar a conocer sus secretos. Y lo que empezamos a ver es a través de la ventana. Fue lo que hizo Abraham. Cuando él tiene completa su alma, recuerden, si Noé, vamos a seguir explicando para poder entender lo de Abraham, Noé, cuando termina el diluvio, el agua era una purificación, como un bautismo a nivel mundial, de la impurificación que habían hecho
los Nefilim, porque se ha llegado a pensar que pues Noé no abogó, no les ayudó, no pidió clemencia por ellos, tal como lo hizo Moisés. Lo que pasa es que no era su momento, no era su tiempo y tampoco era su misión. Él no podía pedir clemencia por la humanidad porque eran híbridos. Estas personas eran la mitad ángel y la mitad ser humano. Y los que no tenían la mitad ángel o nefilim, ángel caído me refiero, eran almas que todavía no tenían desarrollada su alma neshama. Tenían cerebro, pero no tenían el alma neshama. Es decir, no eran maduros todavía y capaces de pensar en un ser todopoderoso. Los nefilim no se los permitieron, echaron a perder, corrompieron al mundo. Por eso la orden del Creador fue eliminar a esta especie humana que no era tan humana, no tenía todavía la capacidad porque todavía estaba en proceso de formación y la maldad vino a cortarles ese proceso. Y si Dios no hubiera destruido a esas generaciones, ni Noé hubiera vivido y hubieran terminado comiéndose ellos mismos, exterminándose pues a sí mismos. Entonces, como eran almas que habían sido corrompidas o poseídas, como lo puedo entender, es que Dios manda el Mabul. Pero para darnos también a entender que comienza una especie humana capaz de acercarse a Dios. Ese era el proceso que él tenía cuando produjo el diluvio. Una vez que termina el diluvio, Noé sale del arca, pero si el arca era el cuerpo, entonces ¿qué es lo que sale de esa arca? ¿Otra vez el alma? Sí. Sale el alma, como nace un bebé. Usted sabe que se rompe la fuente es agua. Entonces, el arca, que era el cuerpo, está en un vientre espiritual. Y lo que se le llama el líquido amniótico es el diluvio, es el Mabul, ¿sí? Cuando se rompe la fuente y va a dar a luz una mujer, se desborda el agua. Entonces fue lo que pasó, se inundó de agua el arca, que era el líquido amniótico, que es la Torah, porque es agua, es la Mem. Y lo que nace después de que se rompe la fuente es un alma. ¿Y por qué decimos que es un alma? Porque después los 3 hijos de Noé representan los 3 niveles de alma, es decir, Nefesh, Ruach y Neshama, en estos 3 personajes que son sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam actúa en forma de alma Nefesh, Jafet es el alma mediocre, el alma del medio, el alma emocional, y Sem es el hijo amado, la Neshama, es decir, la parte inteligente, pero no es amado por inteligente, sino porque es la parte que conecta con el Creador. Está hablando de los hijos, pero está hablando de las virtudes que acababan de nacer después del Mabul, cuando salió Noé del arca, es decir, cuando el alma sale de ahí, era un recién nacido. Después, cuando viene Abraham, le cambia el nombre el Creador, pero no le cambió el nombre, le agregó una letra. Esta letra es la G, ¿sí? La letra G. Esta letra tiene el valor de 5, vale 5. ¿Cuál es el secreto de que le haya cambiado una letra? El secreto radica en que le estaba dando sus 5 niveles de alma. Siempre hablamos de 3 porque 2 pertenecen al mundo espiritual, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá.
Estos dos niveles de alma son pues muy elevados. Cuando se completó Abraham con sus 5 niveles de alma, es cuando se le menciona como amigo de Dios. Se le menciona amigo de Dios, ¿sí? Es decir, hay una cercanía ya con Dios. Esta cercanía la provoca el alma Yehidá, el alma más elevada, que viene a representar el cerebro como el alma Neshama, el pensamiento como el alma Yehidá y la meditación como el alma más elevada que conecta con Dios, ¿sí? Hasta entonces el ser humano está completo y está preparado para conectarse con su Creador, para conocer a su Dios. Por eso la caída fue de una dimensión espiritual muy, muy elevada a un mundo físico, ¿sí? Y bien, ahora como ya vimos que el alma de Noé tenía una estructura, tenía una forma, tenía un diseño, vamos a entender otra cosa. Dice la Torá que el arca tenía 3 dimensiones: 350, 30. 300 de largo, de ancho, ¿sí? Y de alto. Fíjense lo que vamos a encontrar aquí. Lo que vamos a encontrar aquí es que dice la Torá que el arca tenía 300 codos de largo, tenía 50 codos de ancho y 30 codos de alto, ¿sí? Está hablando de las 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Bien, ahora una vez que vemos que está hablando de dimensiones también, vamos a hacer otra observación. Ya vemos lo que es lo alto, lo ancho y lo largo de este cuerpo llamado el arca de Noé. Cuando hacemos una correspondencia de este valor de las dimensiones del arca, tenemos letras, porque la letra Shin vale 300, la letra Nun vale 50 y la letra Lamed vale 30. Estas 3 letras forman una palabra que es esta: Lashon. ¿Qué quiere decir Lashon en hebreo? Hablar. Entonces, ¿es un arca que habla o es un cuerpo que habla? Bueno, está hablando de las dos cosas. En realidad nos está diciendo que es el principio donde el alma va a comenzar a hablar. Espero explicarme con esto. Donde el alma habla, porque no es el alma del ser humano, es el alma de Dios dentro del ser humano el que va a comenzar a hablar, ¿sí? Espero que me esté dando a entender con estos conceptos, porque yo sé que no son fáciles, pero bien. Entonces las dimensiones del arca era darnos a entender que el cuerpo comienza a hablar y el alma comienza a hablar, ¿sí? Pero empieza a hablar el lenguaje de Dios, ¿sí? No es que empiece a hablar por su propia cuenta. Mira, ahora vamos a encontrar otra cosa aquí. Algo que vamos a tratar de explicar. Una vez que vimos esto, pues también tiene su gematría, ¿sí? La palabra lashon, que es hablar, tiene su gematría, ¿sí? Vamos a escribir el Lamed Shin Nun. Tiene una gematría de 380.
Porque la Shin vale 300, ya lo vimos, 50 y 30. ¿Sí? Entonces son 350, 380. Ahí está, el valor gemátrico surge de las letras. La Shin vale 300, la Lamed vale 30 y la Nun vale 50. Entonces tenemos 380, ¿sí? $380. ¿Pero esto qué significa? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La palabra Noah, que vale 58, ¿sí? Habíamos dicho que Noah, ¿sí? Nuevamente tenemos la Nun 50, la Yed como 8, y su valor gemátrico es de 58. 58 es el valor gemátrico de la gracia y 380 el de hablar. Aquí vamos a hacer una gematría, espero darme a entender, porque cuando multiplicamos 58 por 7 tenemos 406. ¿Por qué 58 por 7? Porque ya hablamos que Noé era una persona. Cuando elevamos su nombre o su valor a la séptima potencia, porque es el número de Dios, el número 7 es un tiempo perfecto de Dios, por eso es perfecto ese número, no es de la suerte, es perfecto, porque no habla del 7 como un número, sino el 7 como un tiempo perfecto, un tiempo que lo entendemos en el mundo como 7 días, 7 meses, 7 años, etcétera. Pero para Dios es el tiempo perfecto, donde no hay división, ¿sí? Donde Él tiene un número que le da a la perfección, pero una perfección de tiempo. Por eso el Shabbat es el séptimo día, es la perfección donde Él terminó la obra y quedó perfecta. Por eso es el 7, símbolo de un tiempo perfecto. Entonces cuando elevamos a Noé a la séptima potencia de Dios, nos da el número 406. Cuando vemos que el arca es el cuerpo y que significa hablar y que tiene un valor de 380, aquí le podemos sumar, le vamos a sumar 26. ¿Por qué? Porque 26 es el número con el que iniciamos, el valor del tetragramatón, de las 4 letras hebreas del nombre sagrado de Dios. Tenemos 380 más 26, el resultado es 406. ¿Sí? Al parecer estábamos hablando de dos cosas diferentes, pero tanto la gracia, que es el alma, como el cuerpo llegan al mismo lugar, que es la luz de Dios, la perfección de Dios. Ambas cosas van de manera paralela y nos lo da a conocer la gematría hebrea. Esto es un secreto muy hermoso que acabamos de descubrir. Bien, ahora, Noah representa al alma que vino a este mundo con una misión, con la misión de repararlo y de hacerlo algo más perfecto, o más bien a perfeccionar, ¿sí? Vamos con un concepto que nos quedamos en el video pasado, pero se los voy a decir de otra manera. El Big Bang, que es la explosión del alma de Adán, ¿sí? Surgió según la ciencia de una singularidad. Y vamos a olvidar los términos científicos y vamos inmediatamente. Esto es un círculo de 360 grados. Este círculo de 360 grados representa un Gilgul, ¿sí? Este Gilgul es la caída de Adán en el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Adán cae al mundo de Malhut. Entonces, según la ciencia, este Big Bang duró 13.500 millones de años. Pero ¿y si se equivocaron? ¿Y si no son exactos? ¿Y si son 13.000? Esto ya lo estoy especulando un poco, pero son 13.000 millones de años. En el mundo hubo un parteaguas antes y después de la era común, ¿cierto? Este es el parteaguas. Antes y después de la era común es Yahshua. Porque aquí comienza lo que serían, de manera lógica, otros 13.000 millones de años para regresar al Padre, para que el Hijo pródigo regrese a su hogar celestial. Pero es que ¿acaso tenemos que esperar 13.000 millones de años? No, aquí nuestro Mesías nos dice, por causa de los justos o por causa de los escogidos, de los elegidos, se acortarán los tiempos. Y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hablando del Gesed que desciende, la misericordia, el amor de Dios que desciende al mundo, una parte el que desciende al mundo y otra parte el que el mundo se acerca a Dios. Ese es el acortamiento del tiempo. En hebreo le llaman el Midad Arrahamim. Ese acortamiento del tiempo no es provocado por los justos o por los elegidos para que venga una destrucción y estos no sufran. No está hablando de eso como lo entienden los cristianos. Está hablando de que por causa de los elegidos, de los que entienden las cosas del cielo, van a materializar el reino de los cielos en este mundo. De tal manera, entonces, que nos encontramos con la era del milenio o la era mesiánica. Este es el Midad Arrahamim, la era mesiánica. Para Dios, un año es como 1000 días y 1000 días como un año, o un día como 1000 años. Es una fórmula matemática. Bien.